Adelante, hermana. Ya. Amado Padre Celestial, aquí estamos, Señor, estos hijos tuyos, los que vienen en camino, los que están en presencia con el Pastor Domingo y los que estamos por Zoom, Señor, preparados para recibir este mensaje que, Señor, nos llena de alegría, de esperanza, de ilusión, y nuestros corazones, Señor, se llenan de felicidad de todo, Padre Celestial, todo lo que tú tienes cada día para nosotros y más en estos momentos, Señor, los martes en este estudio, Señor. Gracias por nuestro pastor Domingo, gracias por ese esfuerzo de ese hijo tuyo, Señor, que quiere dar lo mejor para que tengamos lo mejor nosotros también y podamos disfrutar de la enseñanza de tu palabra y fortalecer nuestros corazones. Señor, gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Estamos estudiando como tema general los dos reinos y hoy vamos a continuar con lo que es el tercer estudio de esta serie y el título es La tentación, la culpa y la muerte. Así que es lo que estaremos estudiando en el día de hoy. La semana pasada nosotros estábamos estudiando lo que Dios hizo en el jardín del Edén, cómo el Señor preparó ese lugar y cómo puso allí a Adán, a Eva en aquel lugar, y también cómo el Señor preparó aquel huerto donde habían todo tipo de árboles frutales, pero Dios estableció en el centro del huerto dos árboles. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Hoy vamos a ver, hermanos, qué pasa con Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Y vamos a comenzar a leer el capítulo 2 de Génesis. Así que vamos a estar en Génesis casi todo el tiempo. Vamos a utilizar en esta noche tanto a Génesis como a Romanos. Así que si quieren marcar de una vez Romanos para... pero vamos a estar en Génesis la mayor parte de las citas bíblicas. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, verso 24 y verso 25. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Hermana Rubiela. 22, ¿sí? ¿Me escuchan? Adelante, hermana Rubiela. Y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, 24 y 25. Bueno, 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí estamos viendo cómo después de Dios crear todo aquello, organizar este mundo que estaba convertido en un caos, estamos viendo cómo ya el Señor empieza a establecer ciertas normas de vida para esta pareja. Aquí aparece lo que más adelante sería el matrimonio, ¿verdad? Dice en este verso 24 que el hombre dejaría a su padre, a su madre, se uniría a su mujer y los dos serían una sola carne. Pero noten, hermanos, que aquí hay una característica que hoy día no parece como tan fácil de asimilar, y es que Adán y Eva andaban totalmente desnudos, y dice la Biblia aquí que no se avergonzaban.
no, ¿por qué no había vergüenza? Porque recordemos que no había nada relacionado con lo malvado. Aquello todo era puro. Y cuando estamos hablando de pureza, estamos hablando de pureza de manera completa y total. Pureza en el corazón, en la vida de Adán, de Eva, pero también pureza en la naturaleza. No había nada que fuese dañino en la naturaleza. Hasta este momento vemos que todo es perfecto. Vamos a seguir viendo lo que la palabra de Dios nos sigue diciendo para ir entendiendo todo esto, e ir progresando en este tema. Vamos a ver Génesis capítulo 1, verso 28. Vamos a ver cuando Dios produjo aquel matrimonio. Déjenme decirle que el primero que casó una pareja fue Dios, ¿verdad? Fue el primer matrimonio que hubo, matrimonio perfecto. Y vamos a ver Génesis 1, 28. Hermana Carmen. Amén. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Acá lo primero que vemos es que Dios los mandó a reproducirse, Adán y Eva. Y hay un debate de si tuvieron hijos antes de pecar, si no tuvieron hijos antes de pecar. De todas maneras, este mandato de Dios de que ellos se reprodujeran, todo el mundo sabe la forma de reproducción humana, pues implica que el concepto aquel de que el pecado fue relación sexual, el pecado fue que comieron una manzana, todo eso se cae de golpe porque hay un mandato claro de Dios para que Adán y Eva se multipliquen. Es decir, Dios creó los órganos reproductivos tanto en el hombre como en la mujer y lo hizo con un propósito, con el propósito de que la tierra se llenara de personas. Así que, hermanos, vemos este mandato de Dios. Pero aquí hay algo que quiero que tomen muy en cuenta en este versículo, porque esta enseñanza de lo que podemos extraer de este versículo nos va a dar a nosotros el detalle principal del tema general, los dos reinos. Noten que cuando Dios pone a Adán y Eva en el huerto, Dios los une después de crear a Eva de aquella costilla de Adán. Dios los establece como los reyes de la tierra. Adán y Eva fueron nombrados por Dios y Dios le dio la capacidad de que no solo de que llenaran la tierra, sino, noten esta expresión, sojuzgadla. ¿Qué es esto? Gobiernenla. Todo el planeta Tierra, todo estaba bajo el poder de Adán y Eva. Noten, señores en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, ¿a quién Dios estableció como rey de la tierra? Adán y Eva. Recuérdense que en este caso, el hombre en este caso no era cabeza de nada, hermanos. Hay que entender esto. El que el hombre se convierte en cabeza de la mujer, que luego Dios lo establece, es fruto del pecado. Eso es una situación fruto del pecado. Cuando estaba en un estado de perfección, allí no había hombre, cabeza, mujer, ayuda idónea. No. Ellos dos, Dios los estableció como los reyes de la tierra. Fue un derecho que Dios le dio a Adán y Eva. Dios los creó para que ellos fuesen los reyes de la tierra. Si Adán y Eva vivieran, todavía estarían gobernando este planeta Tierra, porque eso fue lo que Dios estableció.
es importante tomar esto en cuenta. Recuerden, no había allí nada de maldad, todo estaba funcionando armoniosamente, todo estaba maravillosamente bien, no había un solo problema allá en el huerto. Vamos a ver ahora lo que pasa, porque la primera parte de lo que estamos viendo hoy es la tentación. Y vamos al capítulo 3 de Génesis. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Así que vamos a ver lo que dice. Adelante. Hermana Anabel. La primera. Gracias, hermano. Capítulo 3, pastor. Versos 1 hasta el 5. Sí, ok. Arriba dice, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Noten algo, hermanos, es fundamental que desde el principio Dios le dio su palabra al hombre. Aquí estamos viendo cómo Dios, y ya lo estudiamos la semana pasada, Dios le dijo, miren, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que ustedes coman de él, ¿qué va a pasar? Morirán, es decir, serán mortales, es la expresión, no que lo van a comer y se van a caer muertos inmediatamente, sino que ya se convertirían en inmortales. Ahora, aquí estamos viendo cómo dice la palabra de Dios, y aquí menciona la serpiente. Lo extraordinario de la Biblia es que la Biblia se explica por sí solo. Alguien dice acá, una serpiente hablando, esto es un cuento, esto es una historia triste para niños, pero cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 9, quiero que vean aquí cómo la Biblia define claramente quién es la serpiente. Nosotros sabemos bien que es Satanás, pero aquí lo vemos de manera textual. Apocalipsis, capítulo 12, verso 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Noten, esto es Apocalipsis al final y está hablando de que sigue engañando, O sea, la serpiente sigue engañando, la serpiente antigua. Ahora, volvamos a Génesis, que es la parte que nos interesa a nosotros en este momento. Ya sabemos que Satanás tomó forma de serpiente. Los demonios pueden adoptar formas, pueden aparecer con forma de cualquier animal, pueden aparecer con forma de un ser humano también. Son capacidades que tienen, en este caso, los ángeles, pero en el caso específico de esta lectura no es un ángel, sino es un demonio ya. Así que Satanás encuentra a la mujer, y aquí hay una serie de preguntas e inquietudes. ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué estaba haciendo Adán en este momento? Bueno, pero le pregunta a la serpiente a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? Noten la pregunta,
Dios le ha dicho a ustedes que no coman de los árboles del huerto. Eso era verdad. Vamos a ver, ¿era verdad? Dios le había dicho a ellos no coman de los árboles del huerto. Una mentira completa. Es decir, Satanás siempre va a querer envolver la verdad para tergiversarla y sacar de contexto la palabra de Dios. Y esto es lo que sigue pasando, ¿eh? Esto es lo que sigue pasando y lo que tristemente estará pasando en este mundo. Ahora, ¿cuál era el propósito de Satanás? Que la mujer le llegara al tema, porque el diablo sabía bien que ellos, ¿de qué comían? ¿De qué se alimentaban? De los árboles del huerto, no estaba prohibido. Pero él quería llegar al punto. El diablo siempre va a tratar de llevar al creyente al punto de la tentación. ¿Y cuál es la tentación? La tentación va a venir por una debilidad nuestra o por una necesidad. Por ahí va a venir la tentación. El enemigo siempre va a tratar de llegar. En este caso, pues, había algo que podía ser atractivo y llamativo a Eva. ¿Por qué? Porque estaba prohibido. Dios le había dicho, no lo toquen, no lo coman. Y esto es lo que la mujer le dice a la serpiente. Dios nos ha dejado permiso para comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho que no comamos de él, porque vamos a morir. Eso era lo que Satanás quería, que la mujer tocara ese punto. ¿Para qué? Para inmediatamente lanzar su dardo de tentación. ¿Y qué hace la serpiente? Contradice a Dios. Contradice. Miren lo primero que le dice, no moriréis. Dios dijo, si comen, van a morir. Pero la serpiente dijo, no van a morir. No, sino que Dios, miren, Dios es un envidioso. Y Dios es un egoísta. ¿Sabe Dios que el día que ustedes coman van a ser como Él? ¿Qué les parece? ¿Quién quiso ser como Dios? Él solamente. Él quiso ser como Dios y por eso cayó en esa condición. Y con esa misma trampa quiere venir a tentar a este caso a Eva. Así que, ¿y qué pasó, hermano? Dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y para adquirir conocimiento, porque Satanás metió en la mente de ella esta codicia, este deseo, noten, codiciable. Es decir, cuando el pensamiento del diablo, Eva le hizo caso, ahí entró la codicia inmediatamente. Ahí entró la contaminación, aquella vida que se había mantenido pura. Tomó de su fruto, comió y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eva fue engañada, Adán fue seducido a pecar. Así que son aspectos un tanto diferentes, pero los dos tienen esa culpa. Así que, hermanos, de esta manera es que entra el pecado al mundo. Noten, todo está muy bien, todo está funcionando maravillosamente bien, pero aquí ya comienzan los problemas. Y vamos a ver lo que dice el verso 6. Yo creo que ya lo leímos, ¿verdad? Ok, leímos hasta el 5. Vamos a ver el 6. Mireya. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Noten, hermanos, ¿quiénes eran Adán y Eva? Vamos a ver, y es lo que quiero que mantengan durante todo este trayecto de esta serie de estudios. ¿Quiénes eran? Los reyes. Los reyes de la tierra. Adán y Eva eran los responsables de este planeta Tierra, es decir,
Dios le entregó una autoridad a ellos. Y Dios cuando da algo lo quita. ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿No? Dios le dijo a ellos, ustedes van a ser los dueños, los reyes, y van a gobernar sobre los peces, sobre todas las aves, sobre todos los animales terrestres, es decir, todo el planeta Tierra iba a ser gobernado por Adán y Eva. No había ninguna situación ni ningún accidente en el planeta Tierra que pudiese quitarle a ellos la paz y la felicidad. Pero ahora entró el pecado. Ahora, vamos a ver y vamos de Génesis a Romanos. Hace un rato le dije que dejaron marcado Romanos. Está después de los Hechos de los Apóstoles. Romanos capítulo 5. ¿Le puedo hacer una pregunta antes de...? Sí, cómo no. Cuando usted dice que cuando Dios da algo no lo quita, no lo quita por nada, porque hay situaciones que Dios ha quitado como castigo, como consecuencia de haber pecado, ¿no? En muchos casos en la Biblia. Sí, es decir, hay cosas que Dios la da condicional. Ok. Sí, hay cosas que Dios la da condicional, pero en este caso debemos recordar que lo condicional que Dios da en el caso específico del hombre es después del pecado. Y hubo una cosa que desde antes de pecar Dios se la condicionó, que fue la vida eterna. Si la eternidad del hombre, Dios la condicionó a que no desobedeciera. Si desobedece, el hombre pierde la perfección y a causa de eso pierde la inmortalidad. Pero esta promesa de reinar fue en un estado de perfección. Entonces, y ahí las cosas son totalmente diferentes. Dios le dijo a Adán y Eva, ustedes van a ser los dueños, los reyes de esta tierra. Y eso no iba a cambiar. Eso no iba a variar, porque Dios los creó para eso. Ahora, lo que Dios le condiciona es, Dios dice, miren, si quieren vivir, si no quieren morir, no pueden pecar. Entonces ya ahí sí está condicionando a la inmortalidad del hombre a no pecar. O sea, porque él no quita por quitar, él quita por alguna desobediencia, alguna condición o mandato que él ha dado. Y el derecho de reinar nunca lo quitó de Adán y Eva, porque él los puso a ellos. Ahora, si ellos no vivían para siempre, lo iban a perder cuando murieran. Y al pecar iba a haber una condición que es lo que vamos a seguir estudiando nosotros. Pero aquí lo que estamos viendo es un reino. ¿Cuál reino? El reino de Adán, el reino del hombre. El reino del hombre en la tierra, Adán y Eva reinando. Ahora, vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 12. Pero muy bien, hermano Antonio, la acotación de que Dios cuando nos promete algo, pero ya en este estado en el cual nosotros estamos, hay cosas que son condicionales. Si nosotros no la cuidamos, la podemos perder. Romanos capítulo 5, verso 12. Alguien que lo lea, por favor. Vamos con la hermana Beatriz. Ya. Romanos 5, 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Noten, hermano, ¿por qué aquí no se menciona a Eva? Se menciona a Adán. Dice, el pecado entró al mundo por un hombre, no dice por una mujer, dice por un hombre. Es que acá el término hombre representa la raza humana. Por cualquiera de los dos que entrara el pecado, ya contaminaba la creación de Dios. Recuerden que Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad completa. Bueno, seres diferentes, biológicamente diferentes, y eso lo sabemos, porque ese fue el plan de Dios.
pero había una igualdad completa, una responsabilidad. ¿Ustedes creen que Adán era más responsable que Eva de cuidar el reino que Dios había puesto en sus manos? No, eran los dos igualmente responsables, con el mismo derecho, con el mismo poder, con todo, con toda la misma característica. Ahora, aquí estamos viendo, hermanos, cómo es que el pecado entró al mundo. Vamos a ver, ¿en el cielo entró el pecado, sí o no? ¿Al cielo entró el pecado? ¿Sí o no? No. ¿Nunca entró el pecado al cielo o sí? Sí, sí. Vamos a ver, ya nosotros estudiamos esto, el primer estudio. Bueno, sí. Los ángeles. Entró. Ven, el pecado se originó en el cielo, pero el diablo que fue el autor del pecado, fue arrojado desde los cielos. Los cielos no quedaron manchados por el pecado. ¿Por qué? Porque el diablo era un ser creado que estaba allí para adorar a Dios. No era cabeza de nada allí. Ahora, la tierra sí queda manchada por el pecado del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la autoridad máxima que había en la tierra era el hombre. No había una autoridad superior y Dios le dio esa condición al hombre de ser rey. Así que ahí estamos viendo lo que es el reino del hombre en la tierra. Duró poco porque sabemos, no podemos determinar qué tiempo vivieron Adán y Eva en una etapa de inocencia y todo aquello hasta que finalmente pecan, pero el pecado entró y por el pecado que vino la muerte. Y dice que la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Al nosotros ser pecadores, merecemos la muerte. Pero quiero hacer una pregunta muy interesante a ustedes. ¿Jesús pecó? No pecó nunca. No. ¿Y por qué murió? Porque porque tenía que, por nuestros pecados, o sea, tenía que bajar y luego subir, porque cargó todos los pecados nuestros, ¿no? Ven, hermano, qué maravilloso es esto, y esto es un misterio extraordinario. El único que no pecó murió por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados, para llevar nuestras maldades. Vamos a ver qué se produjo y volvamos otra vez a Génesis. Dejen marcados Romanos, porque al final las últimas citas van a ser de Romanos. Vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 3. Y vamos a ver cómo ahora el hombre tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Y a partir de ese momento el ser humano, pues, iba a tener ya esa condición que tenía aquel árbol. Y vamos a leer el verso 22, Génesis capítulo 3, verso 22. ¿Alguien deseo? ¿Venir? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Noten esta situación, hermanos. Aquí se ve claramente que el árbol de la vida nunca le fue prohibido a ellos. Nunca Dios les dijo, no pueden comer del árbol de la vida, pero les prohibió el árbol de la ciencia del bien y del mal. En estado de perfección, si hubieran comido el árbol de la vida, Adán y Eva hubiesen vivido para siempre. Pero bien sabemos nosotros que esto no fue lo que ocurrió, porque comer de uno de los dos árboles era una decisión de ellos, voluntaria de ellos. Ahora, noten, y aquí hay tantas cosas que enseñar en este versículo. Lo primero es que Dios aparece aquí en plural, ¿verdad? Dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros, es decir, que Dios es más de una persona. Son tantos detalles interesantes. Y
ahora el hombre conoce el bien y el mal. Vamos a ver algo. Cuando los ángeles pecaron, ¿qué se produjo en ellos? ¿Se produjo en ellos conocimiento del bien y del mal? ¿O ellos cambiaron su naturaleza completamente? Cambiaron su naturaleza. Recuérdese que acá estamos viendo que el hombre tiene característica para el bien y para el mal. El ser humano sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. El ser humano puede actuar haciendo cosas buenas, aún sin ser cristiano. Hay gente que no es cristiana y es bondadosa. Eso no lo salva. Hay personas que, por ejemplo, son desprendidos de cosas materiales sin ser cristianos. Hay gente que son cariñosos sin ser cristianos y todas esas son cualidades buenas. Eso no lo salva. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que cuando el hombre peca, el hombre pierde la inmortalidad. El hombre fue hecho a imagen de Dios. Y lo que pasa es que la imagen de Dios se distorsiona, se daña, pero no se pierde totalmente. Por eso el ser humano sigue con características que a veces hasta el más perverso puede tener algo de bondad en un momento determinado por esta característica. El hombre no cambia su naturaleza, el hombre pierde la comunión con Dios, es lo primero. El hombre pierde la inmortalidad, el hombre pierde el derecho a reinar, todo eso se perdió, pero el hombre mantiene su naturaleza humana. Ahí no hubo un cambio en el hombre. ¿Y qué pasa? Dios en ese momento activó la conciencia humana. Ustedes saben que la conciencia es lo que permite que una persona pueda diferenciar lo bueno de lo malo. Esa es la conciencia. Y eso es lo que se activa aquí en la vida del hombre en este momento. Ahora el hombre está lleno de malicia, perdió su inocencia y podía planificar, ¿qué cosa? Podía planificar comer del árbol de la vida, porque sabía bien que ese árbol representaba la vida eterna. Y Dios, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace el Señor? Que lo saca del huerto. Lo saca del huerto para que el hombre no tuviese acceso al árbol de la vida. Así que Dios lo saca de ahí, y eso está en el verso 24, donde Dios los manda fuera de aquel lugar. Más adelante vamos a ver a alguien que quiso entrar a ese lugar y comer. Así que le dejo solo esa inquietud. Más adelante, no será esta noche. Vamos a ver lo que pasa a partir del momento del pecado. Y quiero que veamos algo que el pecado produjo y que sigue produciendo. Y es el verso 7. Vayamos a este mismo capítulo 3, verso 7. Vamos a ver lo que dice aquí. Hermana Jennifer. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. A partir del momento que pecan, ¿qué pasa? ¿Ah? Sintieron vergüenza. Mire, lo primero que produce el pecado es vergüenza. Ahora, antes de pecar, el sentimiento antes de pecar es de deleite, es placentero, pero luego de materializar el pecado, ahí viene la vergüenza. Y esto lo sabemos, y esto nosotros lo vemos. ¿Y cuál es la reacción? Ellos, al pecar, sienten vergüenza, pero también sienten culpa, la culpa inmediatamente. ¿Qué es lo que hace Satanás con nosotros los seres humanos? Que nos tienta y nos pone lo placentero que es el pecado. Algo nos atrae, una debilidad. El diablo nos tienta, dice, mira,
mira, disfruta esto, lo que hizo con Eva. Pero luego que la persona se mete en la situación, el primero que le dice, tú no ves que tú no sirves, tú no ves que tú no das para nada, tú no ves que tú es Satanás. Y el ser humano empieza a sentir que culpa a causa del pecado. Vamos a ver lo que dice el verso 10. Vamos a ver lo que dice el verso 10, porque el hombre trata de resolver la situación del pecado que causó. Ahora, vamos a ver lo que dice acá el verso 10. Yo creo que la hermana Jennifer, ¿es una pregunta que usted tiene, hermana Jennifer? No, era para leer. Verso 10. Bueno, pues lea. 3:10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, aquí está la parte. El hombre peca. ¿Qué siente? Culpa. Inmediatamente. Recuerden que ya la maldad entró al hombre. El hombre no solo tiene maldad, tiene bien también, porque es claro, el conocimiento del bien y del mal. El hombre es consciente de lo que es bueno, lo que es malo. Esto nunca se ha perdido en el ser humano. Esto es lo que le da al hombre responsabilidad por sus acciones. Y Dios lo creó así. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el hombre peca, el hombre se trata de esconder de Dios. Y yo pregunto, ¿sigue esto pasando en este tiempo? ¿Se esconde la gente de Dios? ¿Será que la gente busca la manera de, cuando va a hacer algo malo, lo hace así en público? Lo hace. O la gran mayoría de las cosas incorrectas se hacen en oculto. Se busca un horario que la persona puede esconderse, se busca un lugar donde la persona puede esconderse, en fin, todo aquello, la persona está reaccionando de la misma manera que reaccionaron Adán y Eva. Sintieron culpa, sintieron miedo. El miedo de ver que habían violado la ley de Dios y la culpa de saber que ellos desobedecieron a Dios, siendo conscientes de lo que Dios les había dicho, porque cualquiera diría, pero eran inocentes para la maldad, pero eran muy conscientes de la realidad, porque Dios no hizo. Adán y Eva no fueron creados con una mente de bebé, fueron creados con una mente adulta, desarrollada. Lo que no había era maldad, quiero que entiendan, pero capacidad, sabiduría e inteligencia que ellos desbordaban. Estamos hablando de los únicos dos seres humanos perfectos que han estado en este mundo, que fueron creados perfectos. Bueno, no estamos comparando a Jesús con Adán y Eva, pero seres humanos perfectos, ellos tenían una capacidad extraordinaria. Es tan así que el Señor, cuando lo creó, dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y no está hablando aquí de aspecto físico, porque Dios no es físico, Dios no es materia. Está hablando de cualidades que Dios puso en el hombre, cualidades que están en Dios, una serie de cosas que están en el Señor, algunos de los principios divinos, como el amor y como una serie de cosas, la capacidad también de razonar, de ser inteligente, de todas estas cosas son características de Dios y que Dios la ha puesto en el hombre. Ahora, sienten culpa, sienten miedo, ¿y qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen? Se esconden de Dios. ¿Y se sigue la gente escondiendo de Dios? Intentan hacerlo, pero Dios los ve. Entre comillas. ¿Sí? Pero la verdad es que seguimos con este jueguito, ¿eh? Y vamos a ver, hermanos,
ellos buscaron un lugar para esconderse muy secreto, ¿eh? Un lugar donde, ¿y cómo Dios lo podía ver aquí? Se escondieron muy bien. Vamos a ver lo que dice el verso 8 y vamos a completar todas estas ideas. 3:8. 3:8, sí. Y oyeron la voz de Jehová. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que Dios llegó, y yo no sé, hermano, pero qué maravilloso es el Señor, qué grande es Dios, porque Dios sabía lo que había pasado y Dios fue a visitarlo como de costumbre. Era cotidiano que Dios fuera y les hablara a ellos. Ellos no veían a Dios. Es importante que entendamos que nadie ha visto a Dios tal y como Él es. No, la creación, aún en estado de perfección, no puede resistir la gloria sublime de Dios. Solo cuando suframos o cuando tengamos aquella transformación a la venida de Cristo, sí estaremos en capacidad de poder ver a Dios. Porque sabemos bien que lo que se va a producir allí es la transformación fruto de la presencia del Espíritu de Dios que tenemos en nuestras vidas. Pero en este estado, aún en estado de perfección, Adán y Eva oían la voz de Dios, sabían, oían, escuchaban a Dios cuando les hablaba. Y ahora, después de pecar, oyeron la voz de Dios. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Los árboles que Dios había plantado allí para que les sirvieran a ellos de alimento. Ahora les sirven a ellos para esconderse. Para esconderse de Dios. Se sienten avergonzados, pero la vergüenza, nosotros sabemos bien, si una persona lo ven desnudo por ahí, pues se va a avergonzar. Pero el caso es, a causa del pecado y la presencia de Dios, delante de Dios, el pecador se siente avergonzado porque no hay manera que el ser humano pueda justificar su pecado delante de Dios. Puede justificarlo delante de quien sea, pero delante de Dios no hay forma. Así que se escondieron y buscaron un lugar, hermanos, donde Dios no podía verlo. Se metieron detrás de los árboles y ahí estaban. Y noten que ya leímos nosotros que ellos, para cubrir la vergüenza, ¿qué hicieron? Se hicieron delantales de ¿qué? De hoja de higuera. Esto duraba mucho, ¿verdad? Y sería bastante bueno. ¿Cuál sería la marca? La hoja de higuera. ¿Cómo estas cosas, hermanos, nosotros la vemos acá y cómo este es el comienzo de todo este desastre que hoy nosotros estamos experimentando en el mundo? Y el hombre trata de huirle a Dios, trata de esconderse delante del Señor. Miren una cosa que pasa a veces en algún cristiano. Hay cristianos que pecan y en vez de ir a arrepentirse se alejan. Se alejan. Incluso hay cristianos que hasta dejan de asistir a veces a una congregación. No estoy diciendo que todo el que deje de asistir a una congregación es porque está pecando. Pero hay gente que se aleja aún de los cultos, de las actividades, porque sabe que anda mal delante de Dios. Sabe que anda en pecado y busca la manera de tratar de esconderse. Es lo que nosotros estamos viendo acá desde el principio. Se esconden de Dios y tratan de resolver el problema de su vergüenza con medios humanos. Porque, ¿qué es lo que hacen? Cosen hojas de higuera para esconderse, pero aquello no fue suficiente. Cuando oyeron la voz de Dios,
salieron corriendo. Y Dios los sigue llamando. Qué amoroso es Dios. Dios los sigue llamando. Y vamos a ver qué se produce a partir de este momento. Y ya sabemos bien que Dios habla con ellos y que a cada uno de ellos Dios le da su sentencia como consecuencia de su pecado. Y vamos a ver el capítulo 3 ahí mismo, alguien que se lea los versos 17 hasta el 19. ¿Alguien de Zoom? Que no acá, Anita, adelante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermano, la tierra funcionaba maravillosamente bien. No había un huracán, no había un volcán, no había un terremoto, no había nada que alterara el orden de este planeta Tierra. Sin embargo, a causa del pecado, todo se trastornó en la naturaleza, todo cambió, todo empezó a variar. ¿Y por qué? Porque Dios creó este mundo perfecto, puro, y puso una pareja y les dio todo el derecho para que ellos, en estado de pureza, dirigieran todo y disfrutaran de todo, pero el hombre contaminó todo. Le quiero poner un ejemplo para que más o menos podamos entender esto de una manera sencilla. Pensemos que usted prepara un batido muy sabroso de lo que usted quiera. Pero usted hace por la mañana. De lo que hago de mi desayuno, un batido muy... que ese es mi desayuno todos los días. Usted lo prepara muy sabroso, ¿verdad? Su batido, tiene su vaso ahí. Y de repente a usted se le ocurre tomar un gotero de eso que uno se echa una gotita en los ojos y tomar un chin de gasolina y dejarla caer en el jugo. Una gotita de gasolina. Pregunto yo, ¿se lo podrá beber? Contamina todo. Una gotita de gasolina. Pensemos que alguien de estómago fuerte diga, me lo bebo como quiera. Pero el sabor. No sé decirlo porque nunca lo he probado, pero me imagino que... No lo inventen, hermano, no lo inventen esto, se me ocurre, ¿verdad? Pero no lo inventen. Ahora, es casi seguro que este poquito de gasolina le va a alterar totalmente el sabor a ese vaso. Sí, porque ese poquito de gasolina, la desobediencia de Adán y Eva, de hacer contrario a lo que le trajo ese resentimiento, le trajo celo, todo, le trajo de todo. Y le trajo vergüenza. Y es lo mismo, usted está haciendo un exégesis del pasaje. Yo trato de a veces aplicarlo simultáneamente. Lo que trae a nosotros cuando nosotros pecamos y no lo confesamos nuestro pecado. Nos trae resentimiento y muchas veces nos aleja de la comunión entre los hermanos con la iglesia. Y el pecado crea rebelión, porque a veces estamos pecando y en vez de arrepentirnos, lo que estamos es, se lo voy a decir en dominicano, como gallito, como ustedes saben, los gallitos que quieren pelear y así, ese tipo de actitud. Y el ser humano, Dios porque tiene misericordia de nosotros. Así dice Lamentaciones, que por su bondad no hemos sido consumidos, porque nunca han decaído sus misericordias para con nosotros. Pero a veces tenemos como esa actitud, Y por último, hermanos, ¿qué pasó? Ya vemos que llegó el pecado, llegó la muerte. Dios le dice a Adán, mira, la tierra no te va a dar los frutos. La tierra ya no va a dar
esa abundancia, ni las cosas serán tan buenas como eran antes, sino que van a nacer espinos y cardos. No habían árboles espinosos y ahí aquello cambió todo, cambió la naturaleza. Ya allí empezaron a producirse por la corrupción que introdujo aquel pecado, cambios en la naturaleza, y entiendo que empezaron a surgir virus y microorganismos que ya iban a ser dañinos para la vida y la salud del hombre. ¿Y qué se le dice a Adán? Con el sudor de tu rostro comerás hasta que vuelvas al polvo del cual fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquello estaba muy claro cuando Dios se lo advirtió desde el principio. Ahora, vayamos a las últimas citas para hoy, al libro de Romanos. Así que Romanos, capítulo 5. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Romanos, capítulo 5. Alguien que vuelva y se lee el verso 12 para que ahora veamos cómo hace más sentido que cuando lo leímos hace un rato. Vamos a ver. ¿Es que alguien del Zoom quiere leer? Hermana Rubiela. 5:12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cualquiera diría, pero ¿y qué culpa tengo yo del pecado de Adán? No, usted y yo no tenemos culpa del pecado de Adán, pero del nuestro sí. Es decir, usted y yo somos mortales no por el pecado de Adán, sino por el pecado nuestro. Si pudiéramos vivir sin pecar, no moriríamos nunca. Ahora, qué bueno es Cristo que nos da vida eterna. Y esta es la parte, este es el verdadero sentido de servir a Dios. Es saber, entender que en Cristo recuperamos lo que Adán perdió. Pero todo eso será tema que estaremos tratando aquí. Ahora, vemos aquí que el pecado contaminó no solo a Adán y a Eva, sino que contaminó ¿qué? Toda la creación, todo. La presente y la futura. Completa, total. Recordemos, hermanos, que nosotros los padres podemos tomar decisiones que van a afectar a nuestros hijos, para bien o para mal. Y a veces uno mira a un niño sufrir por ahí, es fruto de una mala decisión de sus padres. Y uno diría, pero esa criatura inocente, ¿por qué tiene? Pero es que esas son las consecuencias. Esa es una realidad que tenemos en este mundo. Ahora, vamos a ver lo que dice la Biblia, y esta es la última cita que vamos a tocar hoy, en Romanos, ahí mismo, capítulo 8. Quiero que alguien se lea los versos desde el 19 hasta el 21 para que veamos qué pasó con la creación de Dios, qué pasó con todo lo que Dios había hecho en este mundo materialmente. Romanos capítulo 8, verso 19 hasta el 21. Doctor Abreu. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de la cual sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. El pecado no solo produjo un cambio en el corazón y en la vida de Adán y Eva, sino que afectó toda la creación. O nosotros que fuimos creados para dominar sobre los animales terrestres, tenemos que cuidarnos de los animales. Hasta tal punto, hermanos, y esto es algo que, como el pecado nos trae humillación al ser humano, porque usted sabe cuál es el animal que mata más personas en el mundo, ¿verdad?
El mosquito. Parece paradójico. El mosquito. Mire hasta dónde hemos caído. El mosquito es fruto de la corrupción de la naturaleza. Cuando Dios vuelva a poner todo perfecto que va a iniciar en el reino milenial de Cristo, todas esas plagas, todas esas cosas van a ir desapareciendo de manera completa y total. Así que la creación fue sujetada a vanidad, dice aquí la palabra de Dios, y que la creación fue corrompida. Y cuando habla de corrupción aquí, no está hablando, en este caso, la naturaleza no se corrompe espiritualmente, pero sí materialmente, físicamente, fruto de aquello que empezó a funcionar mal en la vida del hombre. Así que, hermanos, miren cómo las cosas ya van cambiando. La semana pasada todo estaba en paz, felicidad, armonía. Ahora está hecho todo un caos, está hecho todo un desorden. Y no sé si tienen alguna pregunta. Ya he terminado, así que vamos a terminar el estudio bíblico y luego de esto pues vamos a tener algunas preguntas.